Muy buenas noches, participantes del Diplomado en Educación Superior. Bienvenidos sean al módulo 4, que es el taller de investigación. Hoy abarcaremos lo que es el tema número 7, el cual nos corresponde Buenas a esta noches, licenciada semana. Marico, que presente, licenciada. Ya, al finalizar se les va a hacer una llamada de lista, por favor. Y cualquier duda, consulta sobre el tema de hoy, al finalizar, por favor. ¿Ya? Vamos a abarcar el tema de hoy, que serán diseños de investigación. Como les mencioné, cualquier duda, consulta y en lo que respecta a lo que es la asistencia, al finalizar, bueno, se llamará uno que es la lista correspondiente de los participantes que están en línea. Bueno, muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Bueno, iniciamos con lo que es el tema de hoy. Maximizamos la pantalla. Bueno, diseños de investigación. Ya en la clase anterior abarcamos sobre lo que eran los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación, ¿no? Abarcamos la clase anterior también lo que fue el marco teórico, que es una tarea para el sábado, ¿no? Para este sábado. Hoy abarcaremos a lo que es el capítulo número 2. Bueno, que en el reglamento menciona elaborar lo que es nuestro análisis e interpretación de los resultados del campo de trabajo. Bueno, en el cual tenemos que implementar lo que es el diseño metodológico de la investigación. ¿Qué diseño de investigación se aplicará en nuestro estudio, en nuestra monografía? En este capítulo también se incluye lo que son los métodos teóricos, los métodos empíricos, lo que es muestra. Bueno, también aplicaremos lo que son universo, población y muestra. Y bueno, ahí abarcaremos lo que son nuestros resultados, tal vez de encuestas, instrumentos que, de acuerdo a la problemática, el tipo de estudio han de aplicar. Hoy nos abarcaremos más a lo que son los diseños de investigación. Hablaremos de cada uno de ellos, los conceptos, y hablaremos de lo que es, al finalizar, paradigmas, ¿no? Un poquito para conocer qué tipo de paradigmas existen en un proceso de investigación. Bueno, iniciando. Diseños de investigación. Acá les mencionaba que en el reglamento que nos da lo que es la universidad para la elaboración de lo que es nuestra monografía, me imagino que cada uno de ustedes ya la tienen, se elabora lo que es nuestra carátula, de acuerdo al reglamento, ¿no? Existió algunas observaciones en lo que era el desarrollo o la estructura de la carátula, ¿no? Existieron algunas observaciones del trabajo que cada uno me presentó y menciona al inicio, ¿no? De este reglamento que está ya elaborado y estructurado, lo que es la carátula. Solo hay que colocar lo que es el título y el nombre del autor o del participante que está elaborando lo que es la monografía. Y bueno, el índice la vamos a realizar lo que es al finalizar, al concluir lo que es nuestra monografía, y de esa manera también la introducción. La primera tarea que se dio fue lo que es el problema. Los puntos era el planteamiento del problema, formulación del problema. Bueno, ahí también estaban lo que eran los objetivos, ¿no? El objetivo general y los objetivos específicos que en mayoría de los participantes que entregaron lo que era su trabajo no lo relacionaban con lo que era el marco teórico, el marco práctico de diagnóstico y con el marco de la propuesta. Y quisiera que para la clase, para el día sábado, me entreguen con esas correcciones más que se les observó, más el marco teórico. Bueno, el marco teórico ya es el capítulo 1, es la tarea para el día sábado. Y bueno, hoy abarcaremos lo que es el capítulo número 2, resultados, en el cual incluiremos lo que será la metodología,
aplicada en nuestra monografía, en nuestro estudio. Tipo, y hemos llevado este tema de tipos de métodos, ¿no? Descriptivo, explicativo, y lo hemos ido describiendo uno por uno y con ejemplos. Y en este capítulo 2 también existe lo que es, o vamos a incluir lo que son las técnicas de investigación, ahí estarán los métodos teóricos, métodos empíricos, y bueno, ahí estarán lo que son nuestros cuadros estadísticos, ¿no? Nuestras tóritas, nuestras barras, con su respectivo análisis. Y bueno, la subsiguiente semana abarcaremos lo que será el capítulo número 3, ¿no? Que es la propuesta de solución. Bueno, ahí explicaremos cómo elaborar lo que es nuestra propuesta, porque tiene que existir lo que es la fundamentación de objetivos, metodología que se aplicará y los recursos. Y culminaremos con lo que son nuestras conclusiones, nuestras recomendaciones y bibliografía. Y nuestros anexos. Iniciando con lo que es el tema, el capítulo número 2. ¿En qué consiste un diseño de investigación? Todo trabajo tiene lo que es un diseño de investigación. Y bueno, el diseño de investigación es una planificación compendiada de lo que se debe hacer para lograr ¿qué? Lograr los objetivos del estudio. Un diseño cuidadoso del estudio es fundamental para determinar lo que es la calidad de una investigación. Según Altman Douglas, menciona, si se trata de un diseño estadístico, el mismo debe tener en cuenta lo que es la estructura del estudio y todos los aspectos concernientes a la recolección de datos, incluido lo que es el tipo de mediciones a realizar y lo que es la frecuencia de las mismas. Definimos que un diseño de investigación, a través de un diseño cuidadoso, a través de lo que es un diseño de investigación, se puede minimizar lo que son los sesgos, errores de un trabajo de investigación y reducir el error aleatorio. Para eso nos sirve lo que es el diseño de investigación en un trabajo. En este caso, en nuestra monografía, también como tesis, etcétera. Clasificación de los diseños. Bueno, los diseños se clasifican según el propósito de estudio, según la cronología de la observación, según el número de mediciones. Bueno, los diseños se clasifican, ¿no? Según el propósito de estudio. Estas se clasifican en experimentales y observacionales. Y según la cronología de las observaciones, en prospectivos y retrospectivos. Buenas noches, licenciada. Disculpe, no, la pantalla está en blanco. ¿Está en blanco? ¿No se ve nada? Para todos los participantes, ¿están observando la pantalla de la...? ¿Ahora se observa? No se ve nada en la pantalla. ¿En el resto de los participantes se puede observar la pantalla? Ahora sí se observa, licenciada. Ya, Efraín en el me mío dice se observa, licenciada. que sí, se ve. Efraín y Carlos mencionan que sí. Tal vez existe un error en lo que son tal vez sus laptops o computadoras o sus celulares. Pueden volver a salir y volver a ingresar. Ya, gracias, ingresar de nuevo. Bueno, está bien. Bueno, hemos mencionado que la clasificación... Se observa, licenciada. Ya, está muy bien ya. Cualquier error, por favor me lo hacen llamar o si es que existe algún error en lo que es la pantalla, pueden volver a salir y volver a ingresar. Bueno, seguimos con lo que es la clasificación de los diseños. Hemos mencionado que se clasifican en tres, según el propósito, según la cronología de las observaciones, según el número de mediciones. Y cada una de ellas también se andan dividiendo, según el propósito del estudio, en experimentales y observacionales, según la cronología de las observaciones en prospectivos y retrospectivos, según el número de mediciones, longitudinales.
Haremos. Bueno, hay una niña en el fondo, el audio. ¿Quién es el papá que no le escucha a su niña? No, la licenciada ahí. Ya. Oye, no me hace nada, gato. Bueno, continuando con lo que son las clasificaciones de los diseños de investigación. Hemos mencionado que se clasificaban en 3. Según el propósito de estudio, mencionamos que estas se clasifican en experimentales y observacionales. Y vamos a ir describiéndolas cada una de estas. Bueno, tal vez uno de esos trabajos o investigaciones será tal vez de tipo observacional o de tipo experimental, ¿no? ¿Qué es el diseño experimental? Bueno, acá el investigador tiene lo que es el manejo de la variable independiente, lo que son las causas, ¿no? Ya que puede manipular de manera intencional. Por ejemplo, en el laboratorio o en un laboratorio puede realizar pruebas con la presencia o ausencia de la variable independiente. En un ensayo clínico disponerla en un grupo de individuos, mientras que en otros no. Administrarla en distintos grados o administrar más de una variable independiente para luego medir su efecto, ¿no? En la variable independiente. Esto mayormente se aplica a lo que son en laboratorios, ¿no? Muestras químicas y ver, o hacer un experimento con, por ejemplo, ratas de laboratorio, etcétera. Bueno, a este tipo de diseño se lo utiliza cuando se tiene que probar la efectividad y los efectos adversos de un nuevo medicamento, por ejemplo. Cuando se desea conocer lo que es la protección que brinda, por ejemplo, una vacuna, cuando se somete a una intervención a 2 grupos de animales de laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? También podemos argumentar un poco lo que es un diseño experimental, que es un proceso sistemático y lo que es una aproximación científica a la investigación, en el cual el investigador hemos mencionado que manipula una o más variables y controla y mide cualquier cambio de otras variables. En ese caso, manipula lo que es la variable independiente para ver, ¿no?, qué efectos puede existir. Bueno, la investigación experimental mayormente se utiliza con frecuencia cuando hay prioridad temporal en una relación de casualidad. La causa precede al efecto, ¿no? Variable independiente y variable dependiente. No hay consistencia en una relación de causalidad. O sea, una causa siempre llevará al mismo efecto. La magnitud de la correlación ha de ser muy grande cuando uno aplica lo que es un diseño experimental. El término investigación experimental tiene una variedad de definiciones. En sentido estricto, la investigación experimental es lo que llamamos un verdadero experimento. Se trata, por ejemplo, de un experimento en donde el investigador, hemos mencionado que manipula variables, las controla. El resto de las variables cuenta con un grupo de control, los sujetos. Los sujetos han sido asignados al azar en los grupos y, bueno, el investigador solo pone a prueba un efecto a la vez. Asimismo, es importante saber qué variables se desean probar y medir, ¿no? Una definición muy amplia de lo que es una investigación experimental es la investigación en donde el científico, el investigador, influye activamente en algo para observar sus consecuencias. Bueno, la mayoría de los experimentos suelen ubicarse entre la definición estricta y la amplia. Bueno, una regla prácticas que las ciencias físicas, tales como la física, la química, la geología, suelen definir lo que son los experimentos más estrictamente que las ciencias sociales.
tales como la sociología, la psicología, que llevan a cabo lo que son experimentos más cercanos a la definición más amplia. No, así vamos a ir analizando lo que es un diseño experimental, ¿no? Con un concepto que sé que lo están entendiendo, ¿no? Como el concepto de lo que son cuando se desea conocer la protección que brinda, por ejemplo, una vacuna, como hemos mencionado, qué efectos adversos tal vez producen lo que es un medicamento. Y se aplica principalmente en lo que son en laboratorios. Seguimos con el diseño observacional. Bueno, el diseño observacional o el tipo de estudio observacional, este tipo de diseño es en el cual el investigador debe elegir un experimento ya planteado por la naturaleza, ¿no? Ya que no le es posible manejar la variable independiente en este caso, ¿no? En el experimental el investigador manipulaba lo que era la variable independiente. En cambio acá, en el diseño observacional, el investigador no puede manejar lo que son las variables independientes, o porque sería éticamente incorrecto hacerlos. Por ejemplo, no se considera ético someter a las personas a una potencial causa de enfermedad, ¿no? Sin embargo, los individuos escogen una amplia gama de sustancias tóxicas para su consumo. Por ejemplo, se puede pensar en el hábito al tabaco, el consumo de marihuana, cocaína, alcohol, hormonas en el caso de las mujeres, etcétera. El investigador puede entonces observar lo que es el efecto de las sustancias potencialmente nocivas en quienes voluntariamente las consumen y compararlos con otros controles que no lo hacen. En síntesis, un investigador que aplica lo que es un diseño observacional, él no manipula lo que son las variables, solo observa la realidad en la que viven las personas. Bueno, se consideran también observacionales estudios en los que el factor de estudio no es asignado por los investigadores, sino que estos se limitan solo a observar, medir y analizar determinadas variables, sin ejercer lo que es un control directo de la intervención. La exposición puede haber sido escogida por los sujetos de estudio o por los familiares en el caso de estudios pediátricos, por ejemplo, el consumo de tabaco, como hemos mencionado, durante la gestación, o decidida por el profesional sanitario dentro de su proceso asistencial habitual, por ejemplo, una prescripción terapéutica, o puede venir impuesta, por ejemplo, el género o la raza. Pero esto tampoco resulta fácil, ya que ni las enfermedades ni sus factores desencadenantes se distribuyen aleatoriamente en la comunidad, y en la mayoría de los casos la enfermedad se distribuye en la población en relación a unas variables que tienen importancia en su género, pero también junto a un gran número de otras variables que pueden dificultarnos tal vez el análisis de la relación causal que estamos estudiando. Estos son los motivos principales de la sofisticación de algunos de estos estudios observacionales. Bueno, los estudios observacionales también se clasifican en estudios de corte, en estudios de casos y controles, por ejemplo. Y bueno, ¿qué son los estudios de corte? Es una clasificación del diseño experimental. Bueno, son aquellos estudios cuyo grupo de investigación se realiza en función de la exposición al factor de estudio. Es decir, las personas que seleccionan según la exposición y tras el seguimiento, se observa la aparición del efecto tanto en la corte de personas expuestas como en la corte de personas no expuestas al factor. A partir de aquí se puede dar dos situaciones, que si ese desenlace no haya tenido lugar cuando se inicia lo que es un estudio, seguiremos a los sujetos durante un tiempo determinado para ver si presentan o no la enfermedad. Es un estudio de corte prospectivo, por ejemplo, seguimiento de los niños expuestos a radiaciones e identificación de los casos, por ejemplo, de leucemias.
a lo largo de la infancia de estos niños y a medida que estas son diagnosticadas. O que al desearle haya tenido lugar, seleccionemos lo que son los grupos de sujetos expuestos y no expuestos, y reconstruiremos la historia de la enfermedad a partir de registros ya existentes. Generalmente la historia clínica, estudios de cortes retrospectivos, por ejemplo, presentan la limitación de la calidad de los registros. Un ejemplo, en la selección de registros de niños expuestos y no expuestos en el pasado. Por ejemplo, como la consecuencia de un accidente en una central nuclear cercano a una población determinada, así como el registro e historias clínicas del padecimiento de leucemia. Tiempo después constituye un abordaje del mismo problema de investigación desde un diseño de cortes retrospectivos. Los objetivos de este tipo de estudio, de corte, en un tipo de diseño observacional, es que estiman incidencias de la enfermedad. También estiman el riesgo de lo expuesto al factor de estudio para padecer la enfermedad en relación a la de los no expuestos. También estima la proporción de casos que pueden atribuirse al factor de riesgo. Bueno, las medidas de asociación que pueden calcularse en este tipo de estudios son riesgos relativos, son riesgos atribuibles, ¿no? Por ejemplo, la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos, ¿no? Y hemos mencionado que también esta se divide en lo que son los estudios observacionales, en estudios de casos y controles, las cuales son aquellas en las que el criterio de formación del grupo de estudio es la presencia de la enfermedad o el efecto. O sea, las personas se seleccionan según el efecto. O sea, puede ser, por ejemplo, una enfermedad y se busca cuántos de ellos tenían relación con la exposición, ¿no? En estos estudios de casos y control, que es una división de lo que es el diseño observacional, la selección de la población a estudiar se hace en función de la enfermedad. O sea, eligiéndose un grupo de individuos que tiene la enfermedad, casos, y otros sin la enfermedad, que serían los controles. Ambos de estos grupos se comparan respetando a una exposición que se sospecha está relacionada con la enfermedad. Ambas características, lo que es enfermedad y exposición, ya se han producido cuando los sujetos entran en el estudio. Por ejemplo, analizar en un grupo de niños con leucemia a la exposición anterior a radiaciones comparando con la exposición a radiaciones de un grupo de niños sin leucemia, ¿no? El objetivo de este tipo de estudio, por ejemplo, es estimar el riesgo de padecer un determinado problema. Un problema de salud asociado a la presencia de una exposición previa. Bueno, la medida de asociación puede calcularse en estos estudios de observación, ¿no? Seguimos con lo que es la clasificación de los diseños. La segunda clasificación, que es según la cronología de las observaciones. Estas se clasifican en prospectivos y retrospectivos. Bueno, ¿qué son los estudios prospectivos? Es un diseño prospectivo o en el diseño prospectivo. La recolección se realiza luego de planificar el estudio. Existen ventajas y desventajas, ¿no? En cuanto al diseño prospectivo. Las ventajas es que tienen un control de las variables de confusión, así como las variables independientes. La inspección y revisión de los aparatos con los que se efectuarán lo que son las mediciones. La de capacitación de los sujetos que obtendrán lo que son las mediciones. Es decir, que tiende a minimizar las diferencias entre observadores. En resumen, tienden a disminuir lo que es el sesgo de elección y medición, evita lo que es o disminuye lo que son los errores en la selección y la medición.
del estudio. Las ventajas. La desventaja es que tiene unos costos al aplicar lo que es un estudio prospectivo. Existen costos económicos, por supuesto. Los diseños experimentales son siempre prospectivos. Bueno, si uno aplica lo que es un diseño experimental, bueno, usualmente son estudios o aplican lo que son los estudios prospectivos, ¿no? Amplían un poquito más de lo que es este estudio prospectivo. Es que posee lo que es una característica fundamental. Es la de iniciarse con la exposición de una supuesta causa y luego seguir a través del tiempo a una población determinada hasta determinar o no la aparición del efecto. Bueno, este tipo de estudio es muy utilizado lo que son en epidemiologías. Cuando se realiza lo que es un estudio prospectivo, una vez planteada lo que es la hipótesis, se define la población que participará en la observación. Esta puede ser a partir tal vez de grupo de edad, individuos que practican una profesión e inclusive a todo un sector o comunidad. Se dividen los grupos en función de su exposición o no a un supuesto factor causal, bueno, el cual puede ser un factor también individual, ambiental o ambos. La población sujeta a este estudio, expuesto o no expuesto, se observa a través del tiempo. El seguimiento se realiza mediante lo que es la aplicación de cuestionarios. Son herramientas que se puede aplicar en lo que es un estudio prospectivo, ¿no? A través de exámenes clínicos periódicos, seguimiento de registros especiales y rutinarios, entre otros. Bueno, la duración del seguimiento varía de algunos meses hasta varios años cuando uno aplica lo que es un estudio prospectivo, hasta que se presente el efecto postulado en nuestra hipótesis, ¿no? Diversas situaciones como los recursos económicos disponibles, porque mencionamos que la desventaja es que son los costos, ¿no? Tamaño de la población estudiada, disponibilidad de facilidades diagnósticas, entre otras situaciones, deben considerarse en torno al periodo que tarda lo que es este estudio prospectivo, ¿no? Su mayor utilidad radica en la prueba de hipótesis sobre la etiología de enfermedades más o menos comunes. Este tipo de estudio, que es tipo de estudio prospectivo, además de que permite medir múltiples variables para lo que es estimar el sesgo que representa cada una de las variables en la génesis de una enfermedad, también evita lo que es el sesgo de memoria y contribuye a medir lo que es la incidencia y el riesgo relativo de desarrollar lo que es la enfermedad. Los problemas de este tipo de estudio, por ejemplo, son relativos al alto costo. Ya hemos mencionado que son los costos, porque estudiar durante un largo periodo, meses y años, tenemos que invertir lo que es dinero, tiempo. Bueno, su periodo de latencia, ya que durante su realización se llegue a producir lo que es un descubrimiento que tumbe lo que es la hipótesis planteada inicialmente, la que dio origen al estudio. En la selección de grupo de estudio, al elaborar lo que es un diseño o al aplicar lo que es un diseño prospectivo, se debe tener en cuenta algunos aspectos. Factor, por ejemplo, factores, disponer de un grupo de alta exposición. Los grupos de exposición deben tener la facilidad especiales de preferencias, estudiar exposiciones ambientales, aunque existen diversas dificultades como los problemas con la comparación interna, comparación con otros grupos y la comparación con la población general. A la vez, estos estudios prospectivos se han de clasificar. O existen dos tipos que son concurrentes y no concurrentes. Las concurrentes, los grupos expuestos se obtienen tanto de la población general como de grupos selectos de población. Es decir, se utiliza grupos expuestos no solo de grupos selectos de población, sino también de la población general. A eso se refiere lo que es el tipo de estudio prospectivo concurrente. Y el tipo de estudio prospectivo no concurrente.
En estos la corte de seguimiento es histórica. El seguimiento es hacia atrás, tiempos pasados. Se puede realizar en poblaciones, por ejemplo, de censos, tomas del pasado, así como de registros oficiales, como no oficiales. También se utilizan grupos selectos de poblaciones expuestas o no expuestas a un determinado factor. Eso en cuanto al tipo de estudio prospectivo, ¿no? Que se clasifican según la cronología de las observaciones. Hemos mencionado que también se dividen en lo que son retrospectivos. Los estudios retrospectivos. Estas implican menos costos que la anterior, que la prospectiva, ya que se cuenta con los datos recogidos con anterioridad. Pero existen numerosas fuentes de sesgo que hacen de ellos diseños poco confiables. En cambio, los prospectivos evitaban sesgos, ¿no? En un diseño de investigación. En cambio, puede existir sesgos en lo que es al aplicar lo que es un diseño retrospectivo y es poco confiable. De todos modos, si un investigador cuenta con datos recolectados con anterioridad, por ejemplo, y tiene una hipótesis de trabajo que los involucra, en primera instancia podría utilizarlos para poner a prueba lo que son sus conjeturas. Los diseños de caso control, por ejemplo, son estudios retrospectivos. Los casos son los individuos que desarrollaron, por ejemplo, una enfermedad y los controles individuos sanos, semejantes en otras características de interés como edad, sexo, nivel educacional, etc. ¿No? Mencionamos que este estudio retrospectivo en los años, por ejemplo, de 1962, es en el cual apareció esta primera investigación de estudio retrospectivo, y fueron los estudios de casos y controles, las cuales han hecho aportaciones sobresalientes a la medicina. Fueron de particular importancia lo que son los estudios realizados durante la década de los 50, ya que estos organizaron los procedimientos metodológicos generales que hoy en día son utilizados. El objetivo principal de los estudios retrospectivos es probar alguna hipótesis planteada sobre la etiología de una enfermedad. Es decir, que estos se dedican al analizar de una presunta relación entre algún factor o característica sospechosa y el desarrollo de cierto padecimiento. Estos estudios retrospectivos se realizan lo que es basándose en observaciones clínicas o a través de análisis especiales. Estos revisan situaciones de exposición a factores sospechosos, comparando grupos de individuos enfermos, que serían en este caso los casos, con grupos de individuos sanos, que serían los controles, porque aplica lo que es este estudio retrospectivo a lo que es casos y controles. Bueno, a partir de la frecuencia observada en cada uno de los grupos expuestos al factor de estudio, bueno, se realiza un análisis estadístico al observar lo que son los casos y controles, ¿no? Si luego de haber realizado lo que es un análisis estadístico de los datos, se logra determinar la presencia del factor de estudio, entonces se puede realizar una asociación entre dicho factor y la enfermedad. Básicamente se puede decir que este tipo de estudio busca las causas a partir de un efecto que ya se presentó. Los estudios retrospectivos parten de un efecto y regresan a buscar lo que es la causa. Es como si fuésemos hacia atrás, por esto es retrospectivo. Hay algo que debemos tener claro, y es que toda investigación realizada con datos del pasado no es un estudio retrospectivo, ya que no se debe enfatizar en la fecha que esto sugiere, sino en la secuencia como el investigador observa los diferentes fenómenos del estudio.
Bueno, los estudios de casos y controles aparecen con mucha frecuencia en lo que es la literatura de la medicina. Su realización es económica, además es rápida, puesto que se utiliza información ya recolectada. Sin embargo, con mucha frecuencia es el investigador quien va recolectando los casos y controles. Este tipo de estudio retrospectivo también nos permite medir diversos factores, como por ejemplo, la proporción de casos con el factor, proporción de controles con el factor, proporciones de casos sin el factor, proporción de casos sin el factor, fuerza de asociación entre las variables, precisión de la fuerza de asociación, entre otros. Además, posee las siguientes ventajas, lo que son estos estudios retrospectivos. Son bien rápidos, de bajo costo, fáciles desde el punto de vista metodológico. Se logra profundizar en el estudio de variables. Son de mucha utilidad a la hora de estudiar, por ejemplo, enfermedades raras. Pero como es normal en todo estudio, también existe desventajas tales como con frecuencia están sujetos a sesgos, errores que afectan lo que son las observaciones de una investigación. También mide solo de manera indirecta el riesgo de la enfermedad. Generalmente estudian una u otras o pocas variables y son inapropiadas para medir variables intermedias o modificadas en el tiempo. No es un análisis en cuanto a lo que son los estudios retrospectivos, que estudia lo que es causa y control, ¿no? Podemos obtener datos, tal vez estadísticos de años pasados, tal vez, por ejemplo, cuánto fue los estudiantes que abandonaron tal vez lo que son sus estudios en una universidad X, haciendo un estudio tal vez estadístico del año 2016-2017, ¿no? Puede ser un caso de estudio retrospectivo, por ejemplo. Continuamos. Mencionamos que los diseños de investigación se clasifican en tres, ¿no? Según la observación, y esto según el número de mediciones. Según el número de mediciones, se clasifican en transversales y longitudinales. ¿Qué son los estudios transversales? Bueno, en este tipo de diseño, los individuos son observados únicamente una vez. Solo puede ser de tipo observacional. Cuando uno aplica lo que es un estudio o un diseño transversal, bueno, aplica lo que es el tipo de estudio observacional, porque un estudio experimental implica por lo menos dos mediciones. Y eso lo vamos a ir profundizando más en la clase siguiente, lo que es el diseño experimental y lo que es el diseño no experimental. Ya. Bueno, los estudios transversales se utilizan cuando el objeto es analizar los datos obtenidos de un grupo de sujetos. Por ejemplo, en las encuestas, los censos son estudios transversales. En medicina, por ejemplo, se emplean para obtener información acerca de la prevalencia de una enfermedad. La efectividad de este tipo de estudio depende de la tasa de aparición, o sea, la incidencia, y la tasa de desaparición, tasa de recuperación y de mortalidad. Cuando uno aplica lo que es en el área de medicina, ¿no? Información en cuanto a lo que es la prevalencia. La efectividad de este tipo de estudio depende, como he mencionado, de la tasa de aparición, lo que es incidencia, y la tasa de desaparición. El tiempo para la recolección de datos puede ser más o menos prolongado cuando uno aplica lo que es este diseño transversal en su trabajo de investigación. Bueno, podemos ampliar que los estudios transversales o también se denominan como estudio de prevalencia o estudio vertical en lo que es en el área de la medicina, es un tipo de estudio observacional, descriptivo. No hemos llevado que es descriptivo la clase pasada en lo que son los tipos de investigación, que mide a la vez lo que es la prevalencia de la exposición y el efecto
de una muestra poblacional en un solo momento temporal. Es decir, permite estimar lo que es la magnitud y distribución de una enfermedad en un momento dado. Estos estudios transversales frente a los estudios longitudinales confunden los efectos de edad y de corte. Pueden no diferenciar si la causa, por ejemplo, de un cambio está en las diferencias de edad o en la diferencia en el momento de nacimiento. Estos estudios de prevalencia, también denominados transversales, son utilizados frecuentemente en lo que son los estudios descriptivos, lo que son también los estudios observacionales o no experimentales. Bueno, un estudio descriptivo porque el objetivo no es evaluar lo que son las hipótesis de trabajo. Ya estos estudios de prevalencia frecuentemente son utilizados también lo que son en estudios observacionales o no experimentales porque no existe manipulación de variables por parte del investigador. También un estudio de prevalencia es utilizado lo que son en estudios, o se puede considerar lo que son estudios transversales porque no existe continuidad en el eje del tiempo. El objetivo de un estudio transversal es conocer todos los casos de personas con una cierta afección en un momento dado, sin importar por cuánto tiempo mantendrán esta enfermedad, ni tampoco cuánto o cuándo la adquirieron. Para aplicar lo que es este estudio transversal, existen técnicas de este estudio, ¿no? Lo primero que hay que realizar es lo que es una selección de la muestra o población de estudio, la cual la vamos a medir, vamos a realizar lo que es una medición de la variable predictora, que será el factor de riesgo, y la variable de resultados, que será la enfermedad, ¿no? La utilidad de los estudios transversales. Estos estudios, por ejemplo, hemos mencionado que también son denominadas de prevalencia o estudios en prevalencia que se aplican lo que es en el área de la medicina y son de uso frecuente lo que es en la salud pública, porque permiten la descripción de un fenómeno de salud, la identificación de la frecuencia poblacional de un fenómeno de salud, la generación de hipótesis de trabajo e hipótesis explicatorias, ¿no? ¿Qué ventajas de estudio presentan lo que son estos estudios transversales? Bueno, existen varias ventajas. Una de ellas es que permite estudiar varias variables, resultados como enfermedad y exposición. Otra de las ventajas es que existe un buen control de la selección de los sujetos de estudio. La otra ventaja es que tiene poco tiempo de ejecución del estudio, puesto que no hay seguimiento de los individuos y generalmente poco costo económico. Otra ventaja es que son un buen paso inicial en la elaboración de un estudio de corte. También proporcionan estimadores de prevalencia. ¿Cuál es la inconveniencia de este estudio transversal? Los inconvenientes es que imposibilita determinar si la exposición precede a la enfermedad. Es decir, imposibilidad para establecer direccionalidad de asociaciones. Otra inconveniente de este estudio transversal es que la información de la exposición es muy vulnerable a errores de medición, especialmente si es recogida retrospectivamente. Existe ambigüedad temporal si se recogen lo que son exposiciones actuales. Otro inconveniente de este estudio transversal es que existe imposibilidad de distinguir entre factores de riesgo y factores pronósticos, porque los investigadores conocen cuántos individuos han pasado la enfermedad. Otro inconveniente de lo que son los estudios transversales es que existe posible sesgo de supervivencia.
Los casos observados pueden tener una mayor supervivencia, puesto que los fallecidos no suelen entrar en el estudio. No es eficaz para estudiar lo que son enfermedades raras, letales o de corta supervivencia. Bueno, en cuanto a los estudios transversales, ¿no? Muy diferente a lo que son los estudios prospectivos y retrospectivos, ¿no? Según el número de mediciones también la vamos a ir clasificando en longitudinales. Longitudinales. En este diseño se realiza más de una medición. Entre las mismas pueden intervenir o no lo que es el investigador, lo que determinará que el estudio sea observacional o experimental, ¿no? En cambio, las transversales eran experimentales, ¿no? Esta también. Las tasas de incidencia se obtienen de diseños longitudinales. Se entiende por incidencia de una enfermedad la cantidad de nuevos enfermos en un periodo de tiempo determinado, por 100.000 o lo que corresponde. Las dificultades que acarrean lo que son los estudios longitudinales son el hecho de ser costosos y la pérdida de casos. También son denominadas longitudinales las cortes y los estudios experimentales. Bueno, este tipo de estudio hemos mencionado que son también estudios observacionales, que investiga al mismo grupo de gente de manera repetida a lo largo de un periodo de años, en ocasiones décadas o incluso siglos. En investigaciones científicas que requieren lo que es el manejo de datos estadísticos sobre varias generaciones consecutivas de progenitores y descendientes, ¿no? Este estudio longitudinal frente al estudio transversal es que los estudios longitudinales, a diferencia de los estudios transversales, permite lo que es el seguimiento de los mismos individuos a través del tiempo y de sus generaciones precedentes y siguientes, eliminando los denominados efectos de corte. Por lo tanto, las diferencias observadas en las personas tienen menos probabilidades de ser el resultado de las diferencias culturales entre las generaciones y mostrar, por tanto, lo que son diferencias cualitativas y cuantitativas realmente significativas. Debido a este gran beneficio frente a los estudios transversales, estos estudios longitudinales ofrecen lo que son indicadores más precisos de los cambios en la sociedad estudiada y además su gran potencial permite que sus consecuencias puedan aplicarse en otros campos de las ciencias sociales. Bueno, en las ciencias sociales estos estudios longitudinales permiten distinguir fenómenos de corto, mediano y largo plazo, lo que es su distribución y su continuidad específica. Así, por ejemplo, permite saber cómo afecta a una sociedad la pobreza. Si la tasa de pobreza es del 10% en un punto en el tiempo, esto puede significar que el 10% de la población son siempre pobres, siempre los mismos. O que de toda la población un 10% experimenta la pobreza, alternándose los individuos. Los estudios longitudinales nos permiten diferenciar esas situaciones y determinar con claridad cuál es la situación con los estudios transversales. Esta y otras muchas situaciones no pueden conocerse. Por tanto, los estudios longitudinales sacan consecuencias más claras que influirán en otros campos y posibilitarán, en su caso, tomar mejores decisiones. Estos estudios longitudinales en el área de lo que es la sociología. También se aplica lo que son la demografía sociológica para la investigación de acontecimientos de la vida de los individuos y varias generaciones de individuos. La demografía sociológica para el tratamiento de los datos demográficos.
se utilizan lo que son técnicas estadísticas de análisis longitudinal. Es necesaria una metodología específica para obtener resultados satisfactorios. Por la complejidad de los datos existen varios tipos de software estadísticos. Por ejemplo, en el análisis demográfico histórico han sido fundamental el método de reconstitución de familias inventado por Louis Henry, que muestra la gran ventaja del análisis longitudinal. Estudios de intervalos que separan lo que son los acontecimientos demográficos y que son más productivos que los análisis transversales. En la publicidad, el diseño de estudios longitudinales también se utilizan para identificar lo que son los cambios que la publicidad ha producido en las actitudes y comportamientos del público. Objetivo que ha visto la campaña publicitaria. Los estudios longitudinales también son aplicados en lo que es en el área de la biología, el cual comprende estudio de aspectos médicos de los fenómenos demográficos, incluye lo que es la epidemiología, la ecología general, la humana, la biometría de la fecundidad y la mortalidad y también lo que es la genética de las poblaciones. En general, en medicina y psicología son muy utilizados lo que son los estudios longitudinales para lo que son investigaciones de carácter epidemiológico. Tiene, por ejemplo, objeto de estudiar tendencias y cambios que se producen en la sociedad a lo largo de la vida de los individuos o de varias generaciones. Estas se utilizan para descubrir predicciones de ciertas enfermedades en lo que es en el área de la medicina y psicología, al aplicar lo que es este estudio longitudinal. Estudios epidemiológicos observacionales. Bueno, los estudios epidemiológicos se aplican lo que son más en lo que es en el área de la salud. Estas pueden ser de corte, casos y controles, y transversales, y las hemos ido describiendo, que es idéntico a lo que es una investigación social. Bueno, los estudios epidemiológicos observacionales, también denominadas de corte. Un estudio de corte. ¿Qué es un estudio de corte? Es un estudio epidemiológico observacional, y hemos descrito que era observacional, analítico, longitudinal, ¿no? Prospectivo o retrospectivo, en el que se hace una comparación de la enfermedad o de la frecuencia de la enfermedad o de un determinado desenlace entre dos poblaciones, una de las cuales está expuesta a un determinado factor de exposición o factor de riesgo al que no está expuesta la otra. Bueno, los individuos que componen los grupos de estudio, al aplicar lo que es un estudio epidemiológico observacional, se seleccionan en lo que es en función de la frecuencia de una determinada característica o exposición. Los estudios epidemiológicos observacionales de corte, estas se pueden clasificar en lo que son estudios de corte prospectivo y retrospectivo, y hemos definido cada uno de estos conceptos, que era prospectivo y que era retrospectivo. En los estudios de corte prospectivo, los individuos no tienen la enfermedad de interés y son seguidos durante un cierto periodo de tiempo. Esto para observar lo que es la frecuencia con que la enfermedad aparece en cada uno de los grupos. También se llama estudio de seguimiento, de proyección o de incidencia, y tienen por objeto medir lo que es la causalidad entre factores de riesgo y la enfermedad a estudiar. En un corte retrospectivo,
que también se pueden clasificar lo que son las observacionales. Se seleccionan sujetos que tienen lo que es una determinada enfermedad y se estudia qué factores de riesgo han tenido en el pasado que hayan podido provocar dicha enfermedad. Los estudios de seguimiento son los estudios prospectivos clásicos, ¿no? Que estos son caracterizados por el hecho de que el planteamiento del estudio se produce con anterioridad, lo que es al desarrollar de la enfermedad, a pesar de que se trata de estudios muy costosos. Ya hemos mencionado que los estudios prospectivos son más costosos, al requerir grandes recursos económicos, tiempo, gran solidez, ya que la probabilidad de que estén sesgados es menor. Hay que cuidar extremadamente lo que son los aspectos del diseño y evitar sesgos, especialmente de clasificación y el de los trabajadores sanos. Es lo muy importante a elaborar lo que es o al aplicar o implementar lo que es un diseño metodológico, evitar lo que son los sesgos. Y hemos mencionado que algunos tipos o diseños evitan sesgos y algunos no son de confianza, pero son muy estudiados. Y ojo, cada diseño de investigación debe de ser aplicado de acuerdo al planteamiento del problema, de acuerdo a su estudio u objetivo. Estudios epidemiológicos observacionales. Hemos hablado de lo que son las cohortes y ahora hablamos de los casos y controles. Bueno, un estudio de casos y controles. Ya hemos mencionado hace instantes, ¿no? Y hemos definido. Pero acá estamos hablando de lo que son estudios epidemiológicos. Un estudio de caso y controles es un estudio epidemiológico observacional analítico, en el cual los sujetos se seleccionan en función de que tengan casos o no tengan control, una determinada enfermedad o en general un determinado efecto. Una vez seleccionado lo que son los individuos en cada grupo, se investiga si estuvieron expuestos o no a una característica de interés y se compara lo que es la proporción de expuestos en un grupo de casos frente a la del grupo de controles. Los epidemiológicos observacionales de casos y controles se clasifican o existen otros tipos que son tipos de controles retrospectivos, prospectivos, de base de poblacional y estudio de casos y controles anidados. Los estudios de casos y controles retrospectivos. Todos los casos han sido diagnosticados antes del inicio del estudio. Y el otro tipo de estudio de casos y controles prospectivos es que los casos son diagnosticados con posterioridad al inicio del estudio y así pueden incluirse lo que son los nuevos casos detectados durante un tiempo establecido previamente. El estudio de casos y controles de base poblacional. Acá lo que combina elementos del estudio de cohorte y de casos y controles. Se sigue a un grupo de individuos hasta cuando aparezca la enfermedad de interés. De igual forma, el estudio de cohortes. Estos casos se comparan con un grupo control, muestreado de la misma población. Una vez lo que son obtenidos todos los casos de controles, se analiza el tipo de exposición previa o actual, como un estudio de casos y controles. Los aninados, y es otro tipo de estudio de caso y control, es un estudio de caso-control en el cual tanto los casos como los controles son tomados de la población, que participa en lo que son los estudios de cohorte. Como los datos de esta población se obtienen a lo largo del tiempo, se reduce lo que es la posibilidad de sesgos de selección e información, que son comunes en los diseños de caso y control. Los estudios epidemiológicos experimentales. Hemos hablado de las observacionales, ahora hablamos de las experimentales. Son estudios experimentales, son analíticos, no hay estudios experimentales descriptivos. Ellos tratan de mostrar lo que son hipótesis de asociación causal y no causal a través de ensayos clínicos, ensayos de campo, ensayos comunitarios.
Culminando con lo que es el diseño de investigación, vamos a hablar de lo que son el paradigma de investigación. Sé que no existe lo que es en nuestro reglamento al elaborar lo que es nuestra investigación, el paradigma, pero me gustaría que la conozcan, les servirá para algún otro desarrollo de una investigación, tal vez tesis, ¿no? Y vamos a ir abordándolo porque tenemos un poco más de tiempo este día. Paradigmas de la investigación. ¿Qué es un paradigma en la ciencia? Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre se ha preocupado por conocer lo que es la realidad social en la que vive. Por lo tanto, el análisis de la realidad consiste en acercarse a ella, develarla y conocerla con el fin de mejorar. Investigación de la realidad social. Bueno, una investigación, lo que es en la realidad social, es una actividad sistemática y que es a la vez planificada, cuyo propósito consiste en proporcionar información para la toma de decisiones, con vista a lo que es mejorar o transformar la realidad. Cada proyecto o estudio de investigación utiliza lo que es las estrategias más adecuadas, según el modelo conceptual en el que se apoya, bien sea implícita o abierta. Y a todo eso se lo denomina lo que es el modelo conceptual o paradigma. Hablamos ya de lo que son paradigmas en las ciencias. Bueno, la ciencia se organiza en torno a lo que son paradigmas, que en sentido amplio representa lo que es una matriz disciplinar que abarca supuestos, valores, generalizaciones y creencias sobre lo que es una disciplina, a través de los cuales los científicos investigadores de una disciplina observan lo que son los problemas de ese campo. O sea, hace una visión del mundo compartida por un grupo de científicos. Paradigmas que sustentan el conocimiento científico. Según Thomas Kuhn, en 1962, la estructura de las devoluciones científicas menciona que las realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, y así la describe Thomas Kuhn en lo referente a lo que son paradigmas, ¿no? Y que lo sustenta lo que es el conocimiento científico. ¿Cuáles son las características de los paradigmas? Bueno, existen algunas dos características principales. La característica esencial de los paradigmas es su temporalidad, es decir, su vigencia, mientras no aparezca uno nuevo que lo deje en calidad de obsoleto. Otra característica de paradigma es que posee una concepción diferente de qué es la investigación, ¿no? Nos da concepciones de cómo investigar, qué investigar y para qué sirve la investigación. Por lo tanto, según el concepto de paradigma que sostenga lo que es la comunidad científica, las investigaciones que se realicen tendrán, bueno, pues características peculiares, ¿no? Son algunas concepciones o características del paradigma. De esto hemos hablado en la clase inicial de lo que era metodología y método. Bueno, en cuanto a hablar del paradigma, tenemos que definirla nuevamente. La metodología, bueno, son definiciones epistemológicas como tales que definen nuestra estrategia, ¿no?, investigativa, concretamente al paradigma bajo el cual nos situemos.
¿Y qué es método? Mencionamos que método era lo que es una dimensión práctica con que materializamos esta metodología. Vale decir que es un conjunto de procedimientos y técnicas de trabajo que son concretas para llevar a cabo lo que es una investigación. Eso es método y le hemos definido en la clase inicial. Conceptualizaciones de lo que era ciencia, diseño metodológico, etc. Paradigmas en la investigación social. Bueno, históricamente el desarrollo de las ciencias sociales se inicia con bastante posterioridad a las ciencias naturales. Por lo tanto, el empirismo pasa a constituirse su referente, ya que las formas de validación responden a los métodos de las ciencias naturales. En consecuencia, las ciencias sociales se estudian desde una óptica cuantitativa. Bueno, existe lo que es una visión dualizada de lo que es en cuanto a las ciencias. Ya hemos hablado de lo que era el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Bueno, cuando uno aplica lo que es el enfoque cuantitativo, aplicará pues lo que son el paradigma de lo que es lo empírico o analítico, ¿no? Y cuando uno aplica lo que es el enfoque cualitativo, bueno, aplicará lo que es el paradigma interpretativo, ¿no? Y cada una de ellas la vamos a ir analizando, conceptualizando, para poder tener un poco de conocimiento de cuáles son los paradigmas de investigación. Paradigmas, seguimos con lo que son los paradigmas de la investigación social. Paradigma positivista o neopositivista, ¿no? Acá lo que está, lo que es el empírico analítico. Bueno, se presenta como una tradición aislada de valores que concibe el mundo social como un conjunto de variables, ¿no? Empíricas, diferenciables, cuya relación se expresa mediante lenguajes más formales y matemáticos. La perspectiva adopta es nomotética o tendiente al descubrimiento de leyes universales. Ese es el paradigma positivista o neopositivista. Y mencionamos que se aplica lo que es en la metodología cuantitativa. Y en la metodología cualitativa se aplica lo que es el paradigma humanístico cualitativo, también denominado interpretativo, fenomenológico, naturalista o etnográfico. Esta se orienta a describir e interpretar lo que son fenómenos y se interesa por el estudio de los significados e intenciones de las conductas humanas, o sea, variables no observables, desde la perspectiva de los propios agentes educativos. Esto según Erickson, el año de 1989, ¿no? La conceptualización de esta manera el paradigma humanístico cualitativo. Bueno, a través de este enfoque es posible comprender la profundidad del significado de los fenómenos. Y hemos mencionado al inicio que esto se aplica a lo que es la metodología cualitativa. Supuestos epistemológicos de ambos paradigmas. Bueno, en cuanto a la metodología cuantitativa, los supuestos epistemológicos, ¿no? Emerge de la filosofía empirista positivista. Considera lo que es la realidad como algo objetivable o medible, objetivo o medible, ¿no? La naturaleza de la realidad y es tangible, externa, fragmentaria y estética. Y hemos mencionado una clase anterior cuál la diferencia y hemos caracterizado a cada una de ellas el enfoque cuantitativo, cualitativo, ¿no? En la metodología cuantitativa puede elaborarse lo que son leyes constantes que explican esa realidad al margen de los sujetos cognoscentes. O se aplica lo que es la objetividad, lo que es en el enfoque cuantitativo. Bueno, en la metodología cualitativa, hablando de la epistemología, nace del campo de la antropología y de la historia para introducirse en las restantes ciencias sociales. Considera la realidad como holística,
múltiple, no fragmentable, construida, dinámica e interactiva. Fundamenta los datos de la investigación más en palabras que en cifras, como la aplica lo que es la metodología cuantitativa, las cuales consideran siempre las oposiciones e intereses de los sujetos cognoscentes. O sea, que aplica lo que es la subjetividad bien más diferenciada, ¿no? Lo que era cuantitativo y cualitativo una clase. Seguimos con los supuestos epistemológicos de ambos paradigmas, ¿no? El método cuantitativo y cualitativo. Es que en la metodología cuantitativa, a estas leyes se llegan por tratamiento estadístico de los datos que han sido obtenidos mediante instrumentos válidos y confiables. También posee carácter generalizador y cuyos paradigmas metodológicos más representativos son las observaciones empíricas, el método experimental y el ex post factor, ¿no? En la metodología cualitativa, en cuanto a la epistemología, es que tiene una visión antropológica de la realidad y está limitada al campo de las ciencias sociales, bajo el principio de la singularidad de los fenómenos sociales y demandan metodologías de análisis también singulares. Bueno, se califica de ideográfica, no importa la generalización, sino la peculiaridad del fenómeno estudiado. Finalizando lo que es supuestos epistemológicos del método cuantitativo y cualitativo. El método cuantitativo es que existe una finalidad de la investigación, es explicar, controlar, predecir y verificar. La relación objeto-sujeto es independiente, perspectiva desde afuera. En el enfoque o método cualitativo, la finalidad de la investigación es comprender, interpretar y describir. La relación objeto-sujeto es dependiente, ¿no? Participativa, el investigador se sumerge en la realidad para captarla y comprenderla. Es como un resumen que la vamos a ir detallando porque este tema ya se avanzó la clase pasada, en lo que fue enfoque cuantitativo y cualitativo, que se llevó en toda una clase. Bueno, la estamos recordando porque nos sirve para elaborar lo que es nuestro diseño o lo que es nuestro capítulo número 2 de nuestra monografía. Seguimos. Características propias, diferenciadas, significativas de cada paradigma. Bueno, en el enfoque cuantitativo es que existe un principio de verdad, ciencia como algo duradero, libre de tiempo y contexto. Axiología libre de valores, pretendidamente neutra. Contexto de investigación, laboratorio para controlar y medir la acción de las variables. En el enfoque cualitativo, ¿no? Es que existen unas características propias y muy diferenciadas en cada paradigma. En el enfoque cualitativo, principio de verdad. Las interpretaciones son provisionales, sujetas al contexto y tiempo. Axiología, valores dados y explícitos, influyen en la selección del problema. La teoría y los métodos de análisis. Contexto de investigación, el campo de estudio. Seguimos hablando. Hacia la integración de paradigmas. Lazos de unión epistemológica entre paradigmas. Bueno, según Carr y Keynes, opinan que, pese a sus diferencias, sin embargo, el planteamiento interpretativo y el positivista responden a una concepción similar de lo que es el investigador y de la relación entre este y el acto de investigación. Bueno, no se descarta que investigaciones que utilizan lo que son los criterios de la racionalidad interpretativa no descartan el empleo de información que son provenientes de fuentes estadísticas y de procesamiento de datos cuantificables. Bueno, existen aquí algunos paradigmas en visión europea de las ciencias en cuanto a la superación de las dualidades. Ahí podemos encontrar lo que es el neopositivista
el interpretativo y el sociocrítico. En el neopositivista está lo que es el empírico analista, ¿no? Podemos generalizarla a esta teoría empírico-analítica. También suelen ser llamadas teorías deductivo-empíricas o empírico-general inductivas. Bueno, estas se basan en distintas variedades de la lógica científica neopositivista. No hay en ella un acuerdo completo sobre los alcances posibles de una teoría, fuera de su carácter sistemático, que permita describir, explicar y predecir lo que son sucesos mediante deducciones formales no contradictorias. Bueno, algunos autores la definen a lo que es al empírico analíticas, como por ejemplo Talcott, Parson, sostiene la posibilidad y conveniencia de construir lo que son teorías generales. Otros, como Robert Merton, solo considera variables, al menos por ahora, las teorías de alcance medio. Bueno, en años recientes hemos visto una notable declinación de las pretensiones predictivas de las teorías. Muchos autores actuales prefieren limitarse a describir y explicar, dejando al futuro en las brumas de su misterio, ¿no? Vemos en esto una influencia de esa cultura de la incertidumbre que caracteriza al posmodernismo, y también una consecuencia de esta lección de modestia que entrañan tantos hechos recientes que nadie previó con suficiente anticipación. Bueno, desde la derrota de los Estados Unidos, Vietnam y la URSS y Afganistán, la caída de Shah en Irán y la emergencia de lo que son fundamentalismos religiosos, hasta la caída del muro Berlín, bueno, y de los socialismos reales en la europea del Este. Para comenzar, recordemos brevemente qué significa la orientación científica neopositivista. Bueno, esta base fue dada por el positivismo en los siglos XIX, al que inevitablemente se asocia al nombre de Augusto, ¿no? El positivismo puede ser sistemáticamente expresado en los siguientes enunciados. El único objeto del conocimiento es lo dado positum, ¿no? Es la experiencia, no hay otra realidad que los hechos y las relaciones entre ellos. No hay que buscar respuestas al qué, por qué y para qué de las cosas, sino únicamente al cómo. No tiene validez alguna de metafísica ni el conocimiento de priori, ¿no? Ni la intuición de lo inteligente. Se rechaza todo sistema filosófico. La filosofía es sólo el conjunto ordenado de datos que suministran las ciencias. Por su parte, el empirismo considera que la única fuente del conocimiento es la experiencia. Recusa todo innatismo. El hombre solo elabora un conocimiento después de haber estado en contacto con la realidad sensible. Y lo hace con elementos que ella le aporta. El empirismo, por ejemplo, científico, es ante todo el nombre de una característica metodológica propia de todas las corrientes científicas derivadas o afines al positivismo lógico, que se propone lo que es la unificación de la ciencia. Este enfoque empírico se centra en lo que es en el concepto de verificabilidad, que es básico para la aceptación de una proposición en cualquier campo del saber. Recordemos que el principio de verificabilidad, o sea, ayer consiste en saber qué observaciones conducirán bajo ciertas condiciones a aceptar una proposición como verdadera o rechazarla como falsa.
Bueno, la objetividad de la ciencia, según el planteo neopositivista, no depende de la objetividad individual de cada científico, sino el hábito generalizado de ofrecer lo que son las teorías a la crítica abierta del mundo científico. Bueno, por otra parte, frente al relativismo y al historicismo, el neopositivismo crítico, etcétera. Bueno, hablando en lo que es el otro enfoque o el otro paradigma interpretativo, el cual es el histórico hermenéutico, ¿no? Bueno, para toda construcción de un enfoque histórico hermenéutico, cabe destacar los beneficios de una práctica metodológica de carácter cualitativo, dados lo que es su fecunda articulación de las dimensiones históricas, cultural, sociopolítica y contextual. Es por ello que en el marco de una investigación cualitativa se hace conveniente lo que es el uso de estas técnicas hermenéuticas. Sin embargo, para su enriquecimiento hemos hecho algunos préstamos a ciertas prácticas metodológicas, como por ejemplo, análisis del contenido, ¿no? Y el método el método de Jules Corbin ha denominado teoría fundamentada. Bueno, del primero, del contenido de análisis, emplearemos lo que es una técnica exploratoria, que generalmente se desarrollan para lo que es testar por primera vez un material de estudio. De modo que puede determinarse lo que es la elección, corpus de documentos que se dispone para plantear un problema de análisis. Esto en torno a situaciones que han producido aquellos textos, ¿no? Podríamos también acotar aún más la denominación del enfoque de investigación a desarrollar, pero eso no sería sino evitar o huir de la difícil tarea que significa observar detalladamente lo que son los pasos de un enfoque determinado, ¿no? También podemos hablar de lo que es el otro enfoque, es el enfoque sociocrítico o sociocríticas, ¿no? Que es otro enfoque desde un ámbito de la investigación, ¿no? Esto es un paradigma, es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo hay que hacer ciencia. Eso es el paradigma sociocrítico. De hecho, se convierten en patrones, modelos o reglas a seguir por los investigadores de un campo de acción determinado. Esto según Martínez. Por lo tanto, también asumen un carácter normativo. Bueno, este paradigma sociocrítico tiene su fundamento principal lo que es en la teoría crítica. Esta se inicia con la que es la creación en los años ya 20 del Instituto de Investigación Social, la cual fue afiliada a la Universidad de Frankfurt con la agrupación de pensadores alemanes como Max Horkheimer y Friedrich Pollock, ¿no? Entre otros. Los mismos estaban interesados en entender lo que son las formas de dominación que acompañaban lo que eran los cambios de capitalismo necesarios, ¿no? Lo que quiere decir que los estudios iniciales tuvieron como objetivo lo que era la economía capitalista y la historia del movimiento obrero. Bueno, así inició lo que era el enfoque sociocrítico de esos años, ¿no? Por otra parte, su propósito común era teorizar la clase de valores individual, colectiva de lo que eran las sociedades liberales postindustriales. El tema central de su trabajo fue el análisis del papel de las ciencias y la tecnología en las sociedades modernas y su vinculación con el poder. Bueno, esos pensadores también trataron de reconsiderar lo que era la relación teórica práctica
desde posiciones contrarias al positivismo, entendiendo como la base ideológica de la cultura del siglo XX. Bueno, es así como este enfoque sociocrítico, investigativo, surge como una alternativa a las tradiciones positivistas e interpretativas, que pretende superar lo que es el reduccionismo del paradigma positivista y el conservadurismo del paradigma interpretativo, ¿no? Existe una relación entre ambas. Bueno, de acuerdo a Arnall, el paradigma sociocrítico adopta lo que es la idea de que la teoría crítica es una ciencia social, que no es puramente empírica ni solo interpretativa, ¿no? Sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante. Tiene como objeto promover lo que son las transformaciones sociales y dar lo que son las respuestas o dar respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros. Así aplica lo que es el paradigma sociocrítico. También se apoya en lo que es en la crítica social, con un marcado carácter autorreflexivo. También considera que el conocimiento se constituye siempre por interés que parten de las necesidades de los grupos y pretende la autonomía racional, liberadora del ser humano. Eso se consigue mediante lo que es la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. Además, este enfoque sociocrítico utiliza lo que es la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome conciencia el rol que le corresponde dentro del grupo. A tal efecto, se propone lo que es la crítica ideológica, aplicación de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan lo que es la comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica. De esta forma, el conocimiento se desarrolla mediante lo que es un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. Bueno, según Pokewitz, en 1998, bueno, algunos de los principios propios del paradigma sociocrítico son conocer y comprender lo que es la realidad como praxis, unir teoría y práctica integrando conocimiento, acción y valores, orientar lo que es el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano, y proponer lo que es la integración de todos los participantes que, bueno, a las cuales estamos investigando, incluyendo lo que es al investigador en el proceso de autorreflexión y toma de decisiones consensuadas. Bueno, las mismas deben ser asumir de manera corresponsable, ¿no? Bueno, entre las características presenta lo que es enfoque sociocrítico y la más importante en cuestión aplicado a lo que es al ámbito de la educación. Se encuentra en primer lugar la adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa. Por otra parte, la aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento, así como de los procesos implicados en su elaboración y, por último, la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la práctica. Bueno, desde este paradigma se cuestiona lo que es la neutralidad de la ciencia. El grupo asume la responsabilidad de la investigación y propicia lo que es la reflexión crítica de los intereses interrelacionales y prácticas investigativas. Acá, el investigador que aplica lo que es el enfoque sociocrítico se vincula al grupo
se integra al mismo de forma tal que a la vez que se transforma la actitud del grupo, él también sufre esa transformación. ¿Cómo se trabaja en contextos específicos, partiendo de los problemas y necesidades identificadas por el grupo? No se pueden generalizar lo que son los resultados, aunque sí transferir experiencias. Desde esa perspectiva crítica, los problemas parten de situaciones reales, es decir, de la acción, y son seleccionadas por el propio grupo que desde el inicio está cuestionado, o están cuestionando lo que es la situación. Bueno, la importancia resalta que toda comunidad se puede considerar como escenario importante para el trabajo social, asumiendo que es en ella donde se dinamizan los procesos de participación. Se sostiene que la respuesta más concreta a la búsqueda de soluciones está en establecer acciones a nivel de la comunidad, con una incidencia plurifactorial y multidisciplinaria, es decir, de todas las organizaciones políticas y masas, además de todos los representantes de las instituciones de cada esfera de conocimiento, no solo para resolver lo que son problemas, sino para construir la visión de futuro que contribuirá a elevar lo que es la calidad de vida de esas personas que tal vez estamos estudiando o la calidad de desempeño de ellas en el ámbito de su acción particular, ya sea el educativo, el político, social, el general u otro, ¿no? Para Habermas, el conocimiento nunca es producto del individuo o grupos humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad. Por el contrario, se constituye siempre en base a intereses que ha sido o ha ido desarrollándose a partir de las necesidades neutrales de la especie humana y que han sido configuradas por las condiciones históricas y sociales. Y hemos mencionado que el paradigma sociocrítico es una visión europea de las ciencias, es una investigación crítica. Trata de ser una práctica social e intelectualmente comprendida en una lucha ideológica dirigida a develar falsas interpretaciones, ¿no? Pone en descubrimiento intereses, valores y supuestos, muchas veces implícitos en la práctica educativa. También incorpora elementos cuantitativo y cualitativo. La finalidad de este enfoque es que transforma, critica, restituir y emancipar. ¿Cuál es la naturaleza de la vida de este enfoque sociocrítico o de este paradigma sociocrítico? Es que es no fragmentable, contextual, compartida, dialéctica, histórica, concreta, ¿no? Existe un balance entre estos dos enfoques, que es el positivista y lo que es el interpretativo, ¿no? Este es lo que es el enfoque sociocrítico. Bueno, finalizando lo que son los tipos, diseños de investigación y lo que es el paradigma de la investigación. Para los que están ahora en línea, si existe alguna consulta, alguna duda, a los 16 participantes que están en línea. Se los escucho. Se ha entendido, licenciado, se ha entendido. Ya Mario, ¿hay alguien más que... En cuanto a lo enfoque que hemos explicado a continuación, no existe en lo que es en la elaboración de nuestra monografía, pero ha sido una explicación para que conozcan un poco. Les servirá esto para elaborar futuras investigaciones de tesis, tal vez los que han de continuar con lo que es la maestría en educación superior, se aplica lo que son los enfoques, o lo que son los paradigmas, perdón. En cuanto al diseño de investigación que hemos aplicado, que es en un paradigma, diseños
de investigación experimental, observacionales, longitudinales, retrospectivos, prospectivos. Sí, las tenemos que aplicar en nuestra monografía. Bueno, si no hay ninguna otra duda en cuanto al tema de hoy, de esta clase. Él hizo el trabajo, no ve que estaba explicando al principio. Sí, dígame. Y no sé si podía repetir, por favor. Bueno, el tema de hoy llevamos, ¿no? Diseño de investigación. En el trabajo de nuestra monografía no se lleva lo que se paradigma, pero ha sido como un tema para que conozcan ustedes. Es un tema que se lleva en lo que son tesis, tal vez para los que han de llevar lo que son maestrías, tal vez en educación superior u otra especialidad, les servirá para elaborar lo que son sus tesis, lo que son en cuanto a paradigmas. Pero el diseño de investigación tienen que desarrollar lo que es en su capítulo número 2. El capítulo número 2, en el reglamento de nuestra monografía. Acá lo tengo, porque poquito la veo. Está acá. En el reglamento para la elaboración de lo que es nuestra monografía, nos pide lo que son los resultados. Bueno, esto será lo que es nuestro capítulo número 2, en el cual, en este capítulo, incluiremos lo que es la metodología aplicada. Tipo. Y tipo hemos llevado la clase anterior, que existen 4 tipos de métodos de investigación: descriptivo, exploratorio, explicativo, ¿no? Son tipos de diseño y le hemos ido describiendo y hasta con ejemplos. Y tienen en el material, la he subido en lo que es en la plataforma, la pueden ir repasando y existen algunos libros más que las quería mandar, pero son muy pesadas y no me permiten subirlas. Las personas que desean tener lo que son los libros de PDF, se las voy a enviar por su correo porque son muy pesadas, pesan mucho y no se ha podido subir lo que son los libros a la plataforma. Y bueno, seguimos con lo que son el capítulo número 2, metodología aplicada, tipo, ya la he explicado, bueno, de acuerdo al planteamiento del problema, su trabajo de investigación, bueno, aplicarán uno de ellos, o 2 de ellos tal vez. Técnicas de investigación, la vamos a llevar a la clase siguiente. Bueno, en cuanto a la metodología aplicada, tal vez aplicarán lo que es el enfoque cuantitativo, cualitativo, tal vez. El tipo será descriptivo, exploratorio. Y eso tiene que estar en lo que es su trabajo de investigación. Y la tienen que elaborar de la misma manera que se ha elaborado lo que es el marco teórico. Extraer tal vez un concepto, tal vez vayan y acudan a libros de metodología, acudan a autores como Sampieri. Son textos que las quería subir a plataforma, pero pesan mucho. Para los que desean lo que son estos textos, mándenme un mensaje por el WhatsApp y se los voy a ir remitiendo a lo que es su correo electrónico. Bueno, para elaborar lo que es un marco metodológico, la van a elaborar, como les mencioné, de la misma manera como el marco teórico. Extraen, por ejemplo, si están aplicando un tipo de estudio tal vez descriptivo, acuden a un autor. Existen muchos metodólogos, como por ejemplo se mencionaba Sampieri, Marta Patricia Sierra, existe también lo que es Creswell, Hernández, Serrano, ¿no? Y acuden a los textos y obtienen lo que es tipo de estudio descriptivo, si lo están aplicando en su trabajo de investigación. Hacemos un ejemplo nada más. Y bueno, extraen lo que es el párrafo, el concepto de lo que es un estudio descriptivo. Estamos aplicando lo que es el estilo APA, bueno, al lado
colocarán lo que es el autor, el año y la página, y realizarán lo que es un análisis de ese concepto y por qué están aplicando lo que es este tipo de estudio descriptivo. Bueno, se les puede dar un ejemplo. Por ejemplo, ingresaré a lo que es, les quería enseñar esto. Para elaborar lo que es el marco metodológico de la investigación. Acá hay un ejemplo. Y el marco teórico me la tenían que entregar de esta manera. Ya se dio la clase anterior. Extraen lo que es el concepto más importante. Colocan lo que es el autor, el año y la página, ¿no? Esto según el estilo APA. Y hacen un breve análisis debajo de lo que es el párrafo. Y de esa misma manera elaborarán lo que es su marco metodológico. Y la tenemos acá. Les voy a enseñar. Acá está. Este es uno de una tesis. No nos pide, bueno, en el reglamento lo que es el paradigma. Entonces, obviamos, ¿no? El enfoque la pueden incluir, por ejemplo, en este trabajo de tesis, aplica lo que es un enfoque mixto. Hablamos que existen dos tipos de enfoques, cualitativos y cuantitativos. Pueden aplicar los dos, Sampieri la menciona, que pueden aplicar estos dos enfoques y es el método mixto, ¿no? Y hacen una recolección conceptual, ponen página, autor, año y un breve análisis, como acá indica, ¿no? En cuanto al enfoque cuantitativo, por ejemplo, obtuvo del autor Hernández Sampieri, y si no supera lo que son las 4 líneas, mencionamos que tiene que ser continua la redactación, ¿no? Puso lo que es el autor, año y página, y hace un breve análisis del por qué aplica lo que es este enfoque cuantitativo. Y así de esa manera quiero que ustedes la desarrollen. Bueno, si aplico lo que es el enfoque mixto, bueno, ha de describir lo que es el enfoque cualitativo también y se sustenta con el autor Hernández, ¿no? Sampieri, y ahí pone que es un enfoque cualitativo. Y debajo se analiza el por qué aplica lo que es este enfoque cuantitativo y por qué el enfoque cualitativo en su trabajo de investigación. En cuanto al diseño de la investigación, superó lo que son las 4 líneas, entonces se hace un párrafo en un extremo, pone lo que es el autor, el año y la página y hace un breve análisis. Acá aplica lo que es el diseño no experimental. Eso la vamos a ir abordando en la clase siguiente. A profundidad qué es el diseño experimental y qué es el diseño no experimental. Bueno, de acuerdo a su trabajo de investigación, tal vez aplicarán lo que es el experimental o el no experimental. Y de esa misma manera, el investigador se sustenta con un autor, ¿no? Y menciona que el estudio no experimental es un fenómeno tal y como no se da en su contexto natural. Y son conceptos que le vamos a ir describiendo también en la clase siguiente. Y debajo de este concepto, bueno, el investigador va analizando el por qué aplica lo que es este diseño no experimental en su trabajo de investigación. Y quiero que la desarrollen de esa misma manera lo que es su marco metodológico, ¿no? Aquí aplica lo que es el tipo de investigación. Este investigador, bueno, en su trabajo aplica lo que es el estudio descriptivo y explicativo, ¿no? Y se sustenta con un autor. Y de esta manera, él analiza el por qué aplica lo que es ese estudio descriptivo y explicativo, ¿no? Es su trabajo de investigación. Así de esta manera, quiero que la realicen y la desarrollen lo que es en su trabajo de investigación.
pero esa tarea va a ser para la subsiguiente semana. Yo quiero y me interesa que me entreguen lo que es un marco teórico, identificando el fenómeno central, porque hay que desarrollarla de esa manera, conocer lo que son nuestras variables y conceptualizarla cada una de ellas, así de esa manera obteniendo tal vez un concepto muy importante y analizarla debajo, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra duda, consulta, hacemos lo que es la lista de las personas que están en línea. Vamos a llamar lista y hay algunos participantes que escribieron mensajes. Está bien, el trabajo se les va a dar. Pero quiero que me manden por mensaje. Hay otros que... Bueno, para los que me entregaron lo que es el trabajo de investigación, que era el planteamiento del problema y objetivos, tengo sus correos electrónicos. Se les va a facilitar. Mañana por la mañana se les va a entregar a todos los que me enviaron lo que fueron sus tareas. ¿Ya? Este guía de esta tesis, o hay una también de monografía que está en borrador, pero les va a ayudar mucho. Ya Efraín Miranda, mañana se les va a proporcionar. Y algunos libros que no los pude subir a plataforma porque eran muy pesados, no me permitía subirlas. Y esos más se les va a pasar para que un poquito más ustedes tengan libros de ayuda, ¿no? Para elaborar lo que son su monografía. Bueno, hacemos la llamada. Edwin Cruz, ¿se encuentra en línea? No, no se encuentra en línea. Ya. Lisette Janco. Tampoco. Presente, Lice. Ya, Lisette Janco, ya está bien. Edwin Jesús. Presente, licenciada. Ya, Edwin Jesús. Porque pasa que cuando me enviaron lo que es la asistencia al WhatsApp, fueron números que no correspondían al participante. Por eso de esa manera voy a llamar lista. Ya tengo acá elaborado lo que es la lista de los participantes. Reinaldo Huarachi. Presente, licenciada. Ya. Roberto Carlos. Bueno, Roberto Carlos. Sí. No sé. Roberto Carlos. Presente, Roberto Carlos. Sí, está en línea, ya. presente, licenciada. Rocío Cruz Mondocorre. Bueno, no se encuentra en línea. Hilda Copatiti. Tampoco. Raúl Pacheco. Bueno, Raúl Pacheco tampoco se encuentra en línea. Johnny González. Presente, licenciada. Ya, está bien. Licenciada Raúl Pacheco, presente. A ver, quiero ver. En plataforma estás con nombre de www. Ya. Ya, Raúl Pacheco. Raúl Pacheco, presente. Ya. Martínez Auca. Mártires Auca. Auca, no. Fernando Quispe se encuentra en línea. Fernando Quispe tampoco se encuentra en línea. Marisela Maidana. Presente, licenciada. Ya. Efraín Miranda. Presente, licenciada. Ya. León Meri. Presente, doctora. Ya. Nelson López. Ninguna.
Bueno, no se encuentra en línea. Omar Mario Pilco. Mario Colque presente, licenciada. Mario Germán Colque. Bueno, Mario Colque. Ya está muy bien. Omar Pilco no se encuentra. Miguel Condorcet. Mijael. Tampoco se encuentra en línea. Laura Guaita. Bueno, tampoco se encuentra en línea. Zamiro Nina. Tampoco. Efraín Miranda. Se encuentra en línea. Ya. Si tienen alguna duda o consulta, me la hacen llegar al correo electrónico. Esta mañana a las personas que me enviaron su primer trabajo se les va a remitir lo que es este diseño de trabajo de investigación y algunos documentos de libros de PDF de metodología de la investigación. Espero les sirva para elaborar lo que es su monografía. Y cualquier duda o consulta, háganmelo llegar como me lo han hecho llegar participantes de virtual, presencial, lo que es al correo electrónico. Se les ha ido respondiendo y se les está ayudando y se les está guiando en lo que es la elaboración de su monografía. Bueno, sin ninguna otra duda o consulta, damos como... Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Rodrigo. Yo sí no está en la lista. Ya. Rodrigo, su apellido. Arancibia Bierpanda. Bueno, Arancibia. Ya. Presente entonces. Ya. Como mencionaba, cualquier consulta, duda, por favor, háganmelo llegar a lo que es al correo electrónico. Con un breve mensaje al WhatsApp me dicen, necesito un material o alguna referencia de algún diseño o ayúdeme en lo que es el desarrollo de mi monografía. Cualquier duda, consulta, por favor, a mi correo electrónico. Estoy a disposición de ustedes. Bueno, damos como concluido esta clase y bueno, nos vemos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Quién está en línea? Pues, Melissa Encinas, por favor. Melissa Encinas. Melissa, bueno. Melissa Encinas. Bueno. Hasta el día sábado, licenciada. Bueno, hasta el día sábado y muy buenas noches a todos. Disculpe, licenciada. Dígame, Johnny González. Buenas noches. Buenas noches. Johnny. Por favor, ¿podría publicar nuevamente por el WhatsApp su correo electrónico? Está en todas las carátulas de cada presentación, pero les voy a mandar mensaje, acá lo voy a escribir. Es licenrocio con doble s @hotmail.com. Ahí está, la he subido a lo que es a la plataforma. En la línea, Lice. Ya no hay línea. Mártires está en la línea, Lice. Mártires. Ah, ya. Bueno, ya está como... Sí, Lice. Sí, estás como... Mártires. Auca. Sí, Lice, gracias. Bueno, damos finalizado. Para los que no tienen el correo electrónico, está en cada presentación en la carátula lo que es mi correo electrónico. Y el número de mi celular, estoy también incluida en lo que es el WhatsApp. En el virtual estoy con Rocío. Bueno, muy buenas noches a todos, hasta el día sábado. Y por favor, no se olviden entregar lo que es su capítulo número 1, marco teórico. Hasta el día sábado.